Moltes gràcies. Hi ha paraules. Senyora Medrano. Gracias, señor presidente. Por supuesto, volvemos una vez más siempre a la misma historia. Claro que todos estamos de acuerdo en la libertad y la igualdad individual, todos estamos de acuerdo, todos nos dice nuestra propia Constitución y lo defendemos, pero ustedes, la izquierda, son maravillosos con sus neolenguas y con sus monopolizaciones y colonizaciones de las cosas y con presumir de que los demás tienen discurso de odio cuando son ustedes los que fomentan un discurso de odio contra la llamada, por ustedes, extrema derecha. Lo que ustedes hacen con a quienes definen o llaman extrema derecha o fascistas o fachosfera o la derecha, eso es un discurso de odio y de discriminación y de injusticia y de mentiras. Volviendo a lo que nos ocupa, por supuesto que todos estamos totalmente de acuerdo en que todos los españoles somos iguales. Gracias a Dios, en España, hoy, que es donde vivimos, porque no vivimos, ya lo dije antes, ni en 1936, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XV. Vivimos en el 2024 y desde 1978 todos los españoles, entendiendo que siempre en todos los grupos hay alguien que puede no ser así, en todos los grupos, incluidos los de ustedes, los de izquierdas, donde hay incluso personas condenadas por violencia de género, como un dirigente del PSOE, que lo fue durante años y años en el País Vasco, a pesar de estar condenado. En fin, quiero decirles que, claro que hay excepciones, pero todos los españoles en general nos hemos perdonado, vivimos en paz, queremos libertad y, por supuesto, que entendemos que hay distintas orientaciones sexuales y no tenemos ningún problema y no las monopolizamos. De hecho, ellos mismos, los que las tienen, esas diferentes orientaciones sexuales, muchas veces no se sienten representados en ese día 28 de junio, ni muchísimo menos en la marcha del Día del Orgullo Gay. Claro, ustedes en su burbuja y en su mundo a lo mejor ni se han enterado, pero hay personas con distintas orientaciones sexuales en todos los grupos políticos, no solo en los suyos. Y hay muchos que tienen esas diferentes orientaciones sexuales que se avergüenzan del Día del Orgullo Gay. Les avergüenza. Por no hablar de que hay muchos vecinos, por ejemplo en Madrid, que no pueden más de la marcha del Día del Orgullo Gay. Por no hablar de la hipocresía de ustedes que hablan tanto del consumismo, de cómo ciertas fechas o ciertas cosas como la Navidad o el Día de los Enamorados o cualquier otra se convierte en puro consumismo y gastar dinero y montar festejo, y eso es lo que ocurre con el Día del Orgullo Gay en ciudades como Madrid, donde, insisto, vecinos de cualquier ideología, aquellos a los que les implica, porque viven en los barrios donde todo eso se produce, donde se produce todos esos actos y hay que ver cómo queda la ciudad después de todo eso, no pueden más, y no tienen nada que ver ni con la orientación sexual de nadie, ni incluso con las ideologías. Bueno, entonces, volviendo a su discurso, claro que queremos una sociedad libre y más igualitaria, pero lo que ustedes hacen es buscar enfrentamientos, buscar continuamente víctimas, buscar continuamente opresores y oprimidos, buscar continuamente la discordia y querer pescar en ella, además de autoproclamarse siempre defensores de los vulnerables según ustedes, siempre, si el vulnerable es de izquierdas, porque si no lo es, ahí ha perdido todos los derechos. Entonces, aquí de lo que se trata es que precisamente no son menos, sin duda, pero tampoco son más. Ya está bien de subvenciones, ya está bien de ese tercer sector, que personas que, por cierto, llevamos toda una vida colaborando con el asociacionismo civil, nunca habíamos oído esa denominación que se han inventado ustedes. Supongo que para equipararlo con el primero y con el segundo sector, que sí que son importantes de verdad y sí que hacen algo en este mundo, no como todos sus grupos y ONGs y todos sus grupos para montar ideológicamente sus adoctrinamientos. Entonces, por terminar ya, señor presidente, y seguiré en la segunda parte. Ya está bien de frivolizar, ya está bien de acusar, ya está bien de monopolizar.
aquí nadie defiende que las personas con diferente orientación sexual sean menos, pero Vox tampoco defiende que sean más, que tengan derecho a privilegios, que tengan derecho a subvenciones por el mero hecho de ser de otra orientación sexual. Gracias, señor presidente. Luego continúo. Muchas gracias. Ahora sí que ponemos en marcha el segundo turno de intervención y tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como he dicho en el primer turno, y no quiero perder tiempo porque quiero llegar al final, no me había dado tiempo a terminar, así que, como siempre, o como a menudo ocurre, ustedes se adelantan y presuponen cosas sobre los demás. En lo que no me había dado tiempo a decir era precisamente hablar de los puntos. Y quería proponer que se votara por separado el punto 1 y el punto 3 de todos los demás. Y el punto 1, obviamente, está bien, aunque suena ironía oírles a ustedes hablar de estas cosas cuando se sabe de verdad lo que las ideologías de izquierdas de verdad producen, pero efectivamente el punto está bien redactado y obviamente no se puede estar en contra de él, aunque se sepa irónicamente lo que de verdad ocurre en aquellos países donde predominan sus ideologías. O sea que al punto 1 sí le iba a votar que sí y sigo votando que sí. El punto 2, en cambio, con el que, por supuesto, se está totalmente de acuerdo en el compromiso de una igualdad de tratos, igualdad que no es discriminación positiva ni privilegios, sino verdadera igualdad, pues como lo embarran, porque ustedes siempre aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter alguna otra de sus cosas, a ver si así se les aprueba todo, Vox no se adhiere a la conmemoración tal y como está montada hoy en día ideológicamente, a nivel consumista y a nivel, sobre todo ideológico, de ese día del orgullo gay. Entonces, al punto 2, no. El punto 3, pues sí, aunque de nuevo vuelve a tener trampas, ¿no? Por supuesto, claro que estamos de acuerdo en que hay que dar soporte a las personas LGTBI y, por supuesto, que todas aquellas que lo pudieron haber sufrido en el pasado o lo puedan sufrir en la actualidad tienen por lo menos el respaldo legislativo adecuado, en el pasado no. Entonces, claro que, por supuesto, se está totalmente de acuerdo con eso, entendiendo que ya he hablado de los delitos de odio y de cómo ustedes los fomentan en todo aquel que no piensa como ustedes. En cualquier caso, lo que sí les iba a decir es que no le voy a pedir que lo ponga porque sé que no lo van a hacer. Entonces, resultaría mucho más interesante que pusieran aquellos países, aquellas ideologías y aquellas religiones en las que sí hay delitos de odio y sí hay discriminación contra las personas LGTBI, etc. ¿Qué países son esos? ¿Qué religiones son esas? ¿Qué ideologías son esas? Qué curioso, donde funciona la ideología comunista o socialista o la religión islámica. Sin ir más lejos, tengo unos muy buenos amigos cubanos, pareja gay, que tuvieron el enorme gusto de venir hace muchos años a España a vivir, precisamente porque aquí podían vivir libremente su sexualidad y porque además podían vivir mucho mejor económicamente que en su Cuba natal. Esa Cuba en la que en general, para sus ideologías, adorado comandante, y no hablemos del tan admirado Che Guevara, metía a las personas LGTBI en verdaderos campos de concentración a lo Auschwitz, en cuya entrada ponían el cartelito de que el trabajo les haría hombres. Entonces, el punto 3, a los que conocemos su ideología, sabemos toda la hipocresía que hay detrás, ¿no? Pero, efectivamente, tal y como está redactado, claro que la podemos apoyar, lo podemos apoyar. De todos los demás, pues, en fin, creo que ya he hablado bastante y creo que está claro que de ninguno de ellos va a tener el soporte de Vox. Muchas gracias, señor presidente.